Muy bien, entramos a la recta final de A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Esta semana ha sido noticia la presentación de datos publicados por la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, la ENDI, que da cuenta que la desnutrición crónica infantil en el Ecuador cayó 3,5% entre 2018 y 2023. Sustentemos justamente esa cifra con el señor secretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil, Erwin Ronquillo, que visita nuestra mesa de trabajo. Señor secretario, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos están viendo y escuchando por las ondas de Sonorama. Sí, efectivamente, tenemos muy buenas noticias para el Ecuador. Hemos logrado que 20.000 niños y niñas menores de 2 años a nivel nacional estén libres de desnutrición crónica infantil. Esto es gracias a que la política pública liderada e iniciada por el presidente Guillermo Lasso está comenzando a dar esos resultados. Son acciones que comenzaron con asignar un presupuesto. A la fecha son 544 millones de dólares que el presidente Guillermo Lasso ha asignado a esta estrategia intersectorial y que va a terminar en 650 millones de dólares hacia finales de este año. ¿Cómo se determina que esos 20.000 niños y niñas salieron de la desnutrición crónica infantil? ¿Qué tipo de análisis se hace, señor secretario? Claro que sí. Esta es una encuesta pionera en nuestro país y es, de hecho, ya comienza a ser un referente en la región. Esta es una encuesta que es única en este tipo porque es la primera que está especializada en desnutrición infantil. Antes, nosotros como país teníamos encuestas más amplias que eran de salud y nutrición y se hacían cada 4 años más o menos. Esta es una encuesta que arrancó en julio del 2022, tiene ya sus primeros resultados hacia julio del 2023, pero mientras estamos conversando aquí, hay en este momento encuestadores del INEC que siguen haciendo visitas a los hogares y tomando esa información para que esta encuesta cada 6 meses tenga un dato actualizado. Es como la encuesta de empleo, que todos los meses arroja un resultado. Esta encuesta va a arrojar resultados al menos cada 6 meses y nos va a permitir ir viendo cómo cambia, cómo evoluciona, avanza el tema de la desnutrición crónica infantil. Y el resultado que se presentó el día martes es que hubo una reducción de 3.5 puntos porcentuales. Hoy por hoy, la desnutrición crónica infantil en el país es del 20.1%. Los 20.000 niños y niñas menores de 2 años son el 3.5% de la población que hoy por hoy dejó de tener desnutrición crónica. ¿Esa reducción se logra al cabo de 5 años o es una reducción que se logra al cabo de los 2 años y pico del gobierno del presidente Lasso? Bueno, lo que hay que relevar es que la estrategia arranca en este gobierno. En el pasado no existían acciones intersectoriales. El presidente presenta a los 100 días de gobierno el plan estratégico intersectorial. El primer día del gobierno, él crea una institución, la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, encargada de articular con 13 instituciones y con 221 gobiernos autónomos descentralizados. Asigna un presupuesto, ya dijimos cuánto era. Y eso es lo que permitió, por ejemplo, aumentar el número de madres atendidas entre mayo del 2021, cuando inicia el gobierno, y junio del 2023 en 10.000 madres adicionales a las que ya venían teniendo atenciones, que hoy tienen atenciones de controles de embarazo al día. En el caso de los niños, la cifra es mucho mayor todavía. 86.000 niños más comparativamente entre el 23 y el 21 están recibiendo controles al día. Es el 50% más de lo que se hacía antes. Otro dato, hemos inscrito de manera temprana, es decir, dentro de los primeros 45 días de nacido, a 22.000 niños y niñas a nivel nacional. Con el presupuesto que el presidente asignó, por ejemplo, se han remodelado, se han hecho repotenciaciones de 588 centros de salud hasta el año 2023, entre el 22 y el 23. Y hacia finales de este año vamos a entregar 100 más. Es decir, el próximo gobierno va a recibir una red de primer nivel de atención de centros de salud que va a tener por lo menos la tercera parte, 688 en todo el país, habrán recibido intervenciones integrales y adicionalmente se contrataron entre el año 2022
y el año 2023, 1.726 nuevos profesionales de salud que vienen a fortalecer el primer nivel de atención. 1.000 enfermeras, 260 nutricionistas, que antes no existían, médicos familiares, obstetras, que obviamente no solo van a atender a los niños y a las madres, sino también a todos quienes van a los centros de salud. Hemos dotado de equipamiento 4.480 equipos antropométricos nuevos y están financiados 10 millones para que ya están, digamos, en proceso de compra, 10.000 equipos más que los va a recibir el próximo gobierno. ¿En todo el país esos equipos? A nivel nacional. Entonces, estas son las acciones que se han realizado en estos 28 meses de gobierno y que han permitido que hoy por hoy le demos esta buena noticia. Parece que hubo una confusión a inicios de semana cuando se presentaron las cifras. Se hablaba de 60.000, luego de 20.000 niños. ¿Cuál es la cifra exacta? ¿20.000? No, la cifra es clarísima. La cifra es 20.000. La cifra en menores de 2 años es 20.000. De menores de 2 años es 20.000. Es correcto. ¿Y 60.000? Es en menores de 5 años. ¿Por qué nosotros reforzamos mucho el hecho de los 20.000 en menores de 2 años? Porque esta estrategia va enfocada en los 1.000 primeros días de vida, que es la ventana de oportunidad donde se generan entre el 80 y el 85% de las condiciones neuronales de los niños. Es donde tenemos que intervenir de manera emergente y rápida porque cada segundo cuenta. Y en ese rango poblacional es que existen 20.000 niños y niñas que hoy por hoy ya no tienen desnutrición. Ahora, usted me decía, al inicio del gobierno no se encontraron con una política. ¿Ustedes van a dejar el gobierno con una política de acuerdo a la explicación que usted acaba de señalar, señor secretario? ¿Cómo garantizar que esa política se mantenga con el nuevo gobierno, el que se posesione en diciembre, sea la señora González o el señor Noboa? ¿Cómo garantizar que esta sea una política de Estado independientemente de quién sea el nuevo presidente o presidenta de la República? Claro que sí, este es realmente el reto que tenemos como país. Hoy tenemos una buena noticia, pero eso para nada puede ser una razón para contentarse o para pensar que ya todo está hecho. Primero, porque si estamos hablando de que hay 20% todavía de desnutrición crónica en el país, esto significa que todavía 1 de cada 5 niños y niñas padecen de este problema. Pero otra cosa importante es que si se deja de actuar, es muy fácil que esos niños que hoy salieron de la desnutrición o que se libraron de ese problema puedan volver a ello. Por eso es tan importante que esta política pública se mantenga. Ya hay resultados que muestran que es efectiva, es decir, que funciona. Segundo, el presidente deja también financiado, por lo menos hasta el año 2025, los proyectos de inversión relacionadas a esta estrategia. Recordemos que cuando el presidente asume el mandato, él dice, vamos a reducir la desnutrición crónica en 6 puntos porcentuales hasta el año 2025, es decir, hacia finales de su mandato. Transcurrido 28 meses, se ha cumplido la meta, inclusive un poco más, se redujeron 3.5% en este indicador. Pero adicionalmente, el presidente dijo, vamos a llegar al 10% en el año 2030. Entonces, la meta todavía está ahí. Cada acción que se ha realizado en este gobierno está prevista para el largo plazo, no para un gobierno de 4 años, menos para 28 meses, pero estamos conscientes que ni siquiera el próximo gobierno, ni los próximos 2 o 3 gobiernos van a poder realmente acabar con este problema. Por eso es tan importante que esta política de Estado se mantenga. A ver, sí, y esta parte quisiera entenderla. Si se ha reducido 3.5% la desnutrición crónica infantil, ¿en qué porcentaje está ese fenómeno, la desnutrición crónica, con esa reducción? Con esa reducción está en el 20.1% en menores de 2 años. O sea, estaba casi en el 24%. Estaba en el 23.6%, correcto. Entonces la reducción significa que hoy está en el 20.1% y la meta es seguir reduciendo para lograr hacia el año 2025, ojalá lleguemos al 17%. Ahora, yo le pregunto a usted si es que, y esto tal vez es un ideal, ¿se puede erradicar la desnutrición crónica infantil o ese es un ideal que muy difícilmente se podrá alcanzar, señor secretario? Bueno, hoy por hoy hemos logrado que 20.000 niños estén libres de desnutrición crónica infantil. Esa es la primera respuesta que le puedo dar. Es decir, sí podemos ganarle al problema, hemos ya avanzado, pero es el primer paso. Esto no significa que el problema sea solucionado, significa que vamos por buen camino, pero todavía hay mucho por hacer. Tenemos ejemplos de países cercanos que han tenido éxito en estas políticas. El primero es Chile. Chile, cuando inicia esta política de Estado, lo hace en el gobierno de Allende. Luego sabemos qué pasó. Vino un gobierno totalmente distinto que dijo, deshagamos todo lo anterior, pero no
toquemos el programa de desnutrición crónica infantil. El resultado, luego de 50 años, es que Chile es el país con la menor tasa de desnutrición crónica infantil, menos del 2%, incluso menos que Estados Unidos. El caso de Perú, en el año 2001-2012 ellos iniciaron su estrategia, su plan estratégico de largo plazo. Estaban en el 28%, hoy están en el 10.8%. Es decir, bajaron 18 puntos en cerca de 20 años. ¿Qué significa eso? Que sí se puede. Nosotros como país hemos dado el primer paso, pero si no seguimos con esta política pública, vamos lamentablemente a retroceder. ¿Cuáles son las provincias en donde hay una mayor incidencia de desnutrición crónica infantil y qué tipo de estrategias se están empleando en esas zonas en particular, señor secretario? Bueno, la desnutrición crónica infantil tiene mayor prevalencia en el centro del país, en las provincias de Chimborazo, en la provincia de Bolívar, en Cotopaxi, pero también en la provincia de Santa Elena, en la costa. En la Amazonía, en la provincia de Pastaza. Tenemos desnutrición crónica en todo el país. Y le voy a decir algo más, Fabricio. La desnutrición crónica no es ni siquiera un problema solo de pobreza, como muchas veces se malentiende. En el 20% más rico de la población, en el quintil más rico de la población ecuatoriana, existe 15% de desnutrición crónica infantil. Es decir, aquí estamos hablando que es un problema de prevención, es un problema de hábitos, de cultura, de cambios de comportamiento, y hay que trabajar en todas las direcciones. Y no quiero dejar de mencionar uno que es muy importante: el acceso a agua y saneamiento. Esta encuesta también arroja un dato que es escalofriante. El 38% de los hogares con niños menores de 5 años están tomando agua con E. coli, es decir, con heces fecales. Esa es la realidad que estamos encontrando en este estudio nacional, y es un llamado a los alcaldes y alcaldesas. A las municipalidades, porque esa es una competencia de las municipalidades. Así es, a los 221 gobiernos autónomos descentralizados, porque esa es una competencia de los GATS, que más allá que el gobierno ha puesto los recursos por medio del Banco del Estado, hemos entregado a la fecha en este gobierno 269 millones de dólares, Fabricio, para proyectos de agua, saneamiento y riego, y vamos a terminar de entregar 335 hasta hacia finales de este año. Y estamos dejando financiamientos para el próximo gobierno. Son 100 millones del Banco Europeo de Inversiones, 120 que estamos firmando con el BID, 75 millones de dólares que estamos terminando de negociar con la CAF. Todo eso va a quedar encaminado para que el próximo gobierno lo ejecute. Correcto. Señor secretario, gracias por el tiempo y por esta explicación. Creo que es una noticia alentadora en medio de tantos avatares que estamos viviendo en el país. Es una noticia realmente alentadora la que nos presenta. Muy amable, señor secretario. Muchísimas gracias, y tenemos un reto como país para mantener esta política de Estado. Que sería bueno que se lo mantenga, sin lugar a dudas. Gracias a Edwin Ruggiero, que ha estado con nosotros, secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil, que nos ha presentado cifras de esta encuesta que da cuenta de una reducción de más del 3%, 3.5% de la desnutrición crónica infantil. Sin duda tiene que ser adoptada como una política de Estado. 8:58 en la primera hora.